Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la exposición Imagina tu futuro, movilidad social, que es un proyecto que tenemos aquí en el CELI. Bueno, este proyecto surge del informe de movilidad social que tiene el mismo nombre, Imagina tu futuro, y bueno, surge de datos que sacamos ahí en el informe. Los más importantes es que la movilidad en México es baja. El 48% de los encuestados cuyos padres estaban en el quintil de nivel socioeconómico más bajo permanecieron en ese quintil de una generación a otra. Creo que ya se había comentado ayer. Entonces, pues esto es como una gran preocupación porque estas personas no logran moverse. Y si nos vamos hacia la movilidad educativa, vemos que muy pocos de los que se quedaron sin estudios sus padres, ellos logran llegar a una licenciatura. Entonces esto también resulta preocupante. Solo el 5% de los que tienen padres sin estudios logra terminar la licenciatura. Y entonces, pues, ¿qué podemos hacer en términos de acción ya con la población mexicana? Con estos resultados, esta era como una de las preguntas que tenía el CELI en 2003. Y entonces se decidió hacer un museo itinerante. ¿Qué un museo? ¿No? Sería como que una cosa muy extraña que haría el Centro de Estudios de Espinosa Iglesias. Y bueno, porque se quería incidir no solo en dar información como en una conferencia o en un folleto, en un libro, sino que se quería incidir en la experiencia de la persona. Lo que queremos transformar son pues variables más intangibles que ahorita ustedes van a ver. Estudiando un poco más el tema, dijimos, vamos a acercarnos hacia los jóvenes. Las personas en los museos nos recomendaban enfóquense en un público, no lo hagan para todos, y había una gran discusión de si debería de ser para toda la gente, o para solo los jóvenes, o para los funcionarios, o para los padres, o para los maestros. Entonces, bueno, se decidió enfocarse en los jóvenes, porque son los jóvenes los que van a tomar las decisiones de educación. Y vemos que los padres de los jóvenes, que son personas que entrevistamos en el MOVI de 25 a 60 años, 70% de ellos quieren que sus hijos terminen una licenciatura, pero cuando les preguntan cuál es la probabilidad de logro de sus hijos en terminar esa licenciatura, solo el 34% dicen sí, 100% seguro la terminan. Entonces, pues sí quieren, pero no confían en que eso va a ser posible, ¿no? Y la educación de estas personas, pues 12%, solamente 12% tiene educación superior en el MOVI, y si contrastamos con una encuesta nacional de ocupación y empleo, pues nos da muy similar, 13%. Pero los jóvenes, ¿cómo están hoy en día en términos de educación? Pues el 36.3% de los estudiantes que terminan la secundaria ya no siguen en la prepa. Y entonces, pues, solo el 69.4% de los jóvenes de 15 a 17 estudiaron el bachillerato, pero se pudieron haber salido en cualquier grado del bachillerato. ¿Y cuántos van a llegar a la universidad? Pues solo el 26.5% de los de 18 a 23 años. Entonces, algo está pasando ahí en las decisiones del hogar y en las decisiones de las personas, además de los problemas estructurales de la calidad educativa, que pues nos hace pensar que necesitan alguna motivación, algún cambio, pues, en su forma de ver por qué es importante estudiar. Y entonces, profundizando un poco, buscamos las causas de abandono de la educación media superior, y bueno, sabemos que son multidimensionales. El ACEP tiene un estudio específico de este tema y nos comentan que los problemas económicos son el factor principal. Los otros problemas tienen que ver con calidad, como las calificaciones y la reprobación, tal vez la calidad del profesor junto con la del estudiante, otras del entorno escolar, la calidad educativa, las características de la escuela, pero hay muchas que sí están en esas decisiones personales que nosotros estábamos pensando, que tienen que ver con bajos deseos de logro, poco esfuerzo, desmotivación, las mismas aspiraciones educativas que tienen los padres de estos jóvenes, y también el desconocimiento de los retornos de la educación en el nivel de vida. Esto quiere decir que no saben cuánto van a ganar si dejan la escuela en la secundaria o en la prepa o en la universidad. O sea, nunca se han hecho esa pregunta. Si siguiera estudiando, ¿cuánto ganaría? Y ese es uno de los datos que nosotros quisiéramos que conozcan y que se apropien de esa información para la toma de decisiones. Entonces, bueno, las cosas que están en azul son las que vamos a tratar de incidir con esta exposición, y pues se refieren a las decisiones personales y familiares
que juegan un papel importante en la educación. Y entonces, pues se diseña este museo para pasar de datos a información, hacer una transición que ya había hecho el CEI con algunos interactivos que están en la página web, y después pasar a una experiencia. Entonces este museo va a ser con una duración de 1 hora y va a tratar de mover tus sentimientos, tus pensamientos y darte información. Claro que el proceso de diseño fue muy complicado, fue multidisciplinario, tomó cerca de 1 año, y bueno, en ese año se pasó de la investigación, el análisis, al desarrollo del concepto, a las propuestas de producción y a las propuestas de operación. Se hizo la primera sede en Puebla, en el 2013 se operó un piloto en la Ibero, después se pasó a otra universidad, en la UAP de Puebla, 2 meses, y bueno, entonces dijeron, bueno, sí está funcionando, y pues ya lo vamos a echar a andar, ¿no? Bueno, entonces ya surge el Museo Imagina tu Futuro. Y surge con las siguientes características. Es una experiencia con un orden secuencial de 4 salas, que no se pueden ver en otro orden, entonces están guiadas. Debido a la complejidad de la información, el guía tiene que interpretar hacia los visitantes lo que estamos informando, provocar la reflexión y la interacción del visitante, no solo con la tecnología, que también es tecnológica, pero también en la charla hay participación. Hay un lenguaje muy claro. Ustedes, por ejemplo, ayer estuvieron escuchando un lenguaje quizá mucho más complejo que el que escucharían los jóvenes en la exposición. Y es itinerante, ¿por qué? Porque queremos que llegue a los más mexicanos que podamos en nuestra edad objetivo, que son los jóvenes de secundaria, prepa y universidad, para que completen el máximo nivel de estudios posible. Así se veía la exposición en su montaje de la UAP. Esa es una de las vistas exteriores. Y bueno, en concreto los objetivos son, bueno, promover la importancia del esfuerzo personal y familiar en el logro socioeconómico, y los específicos es que se apropien de la información que tiene que ver con movilidad social, educación y la relación con el ingreso en las salas 1 y 2, motivar para el mayor nivel de estudios posible, eso lo hacemos en la sala 2 también, reflexionar sobre tu futuro socioeconómico, ponerte metas, pensar qué te facilita lograrlas, qué te dificulta lograrlas, que lo hacemos en la sala 3, desarrollar conciencia de toda esta información y reflexionar en el rol que juega el trabajo de equipo en las mejoras que tú puedas promover en el desarrollo de tu comunidad, que es nuestra sala 4. El público meta, pues ya se los había comentado, secundaria, prepa, universidad, pero también nos interesa que vayan como público indirecto los maestros, padres y funcionarios públicos que muchas veces pues acompañan a los estudiantes, los padres si los dejaron de tarea en el museo, los maestros si vienen con los grupos, pero también hemos tenido las autoridades educativas, por ejemplo de Monterrey, que nos acompañan de la SEP, o municipales en León, Guanajuato, que se acercan al museo y lo conocen y dicen, ok, entonces ya veo la realidad como desde mi perspectiva, desde la perspectiva del ciudadano también, ¿no? De la de mi familia. Entonces es una reflexión que puede tener varios niveles y que también contribuye a que ellos nos apoyen en promover que se realicen estas visitas escolares. Así se ve la exposición. Aquí les muestro rápidamente cada una de las salas. En todas las salas hay pósters, hay videos. En la sala 3 es la sala de reflexión que se hace en esa mesa. En la mesa con tabletas contestamos preguntas que se van a una base de datos, también hay audios. En la sala 4 además hay un juego, ¿no? Entonces pues tenemos muchas formas de llegar a las personas y bueno, pósters que también van dirigidos a diferentes edades, unos son más sencillos, unos sí tienen datos. Entonces ese es como se ve el museo en su primer diseño. Y para ser itinerante tuvimos que crear un segundo diseño, contiene la misma información, pero es una estructura distinta, porque la idea es que se pueda montar y desmontar fácilmente y mover fácilmente a otros lugares, y debido a la complejidad de los espacios que hay para montar este tipo de proyectos, pues se diseñó una segunda versión
con un financiamiento de CONACYT también. Pero bueno, el tema es cuáles son los resultados de la exposición, entonces ahora me voy a concentrar en esta parte. Normalmente las exposiciones, si ustedes han ido a museos, pues no los encuestan así como en el restaurante, ahí te va la cartita y la satisfacción. Tampoco, a mí no, casi nunca me ha tocado que un museo me haga una encuesta de salida, solo una vez y no fue en este país. Y entonces, ¿qué hacen los museos? Siempre tienen ahí un libro y quien quiere es un voluntario y vaya, escribe ahí algo. Y puede ser algo como muy personal o algún agradecimiento o podrías poner hoy estoy muy feliz, quién sabe ahí qué ponga, porque ni siquiera hay una pregunta en concreto, ¿no? Ahora he visto que en el Museo Sumaya ya tienen como un formato más organizado para los comentarios. Entonces, ¿qué hicimos nosotros para tener resultados? Hicimos encuestas de salida desde el principio, claro, porque nosotros somos un centro de estudios y siempre estamos pensando en la información y cómo vamos a aprender de esta experiencia, ¿no? Y también tenemos el libro de comentarios, pero le pusimos una pregunta muy general para que nos contestaran qué piensan de la exposición y algunos estudios cualitativos, entrevistas a profundidad que se han hecho con diferentes visitantes. Entonces, a partir de todos esos y combinando varios de esos, les voy a contar los resultados. Lo primero, lo que sí cuentan los museos es pues, cuántos visitantes han venido y cuántos recorridos hemos dado. Entonces, ese va a ser el primer tema. El segundo es la valoración del visitante en cuanto al diseño y la operación. O sea, lo que les voy a mostrar es, ¿se cumple o no el objetivo que teníamos al poner este museo? Al menos en el corto plazo, porque no hemos hecho todavía los estudios de largo plazo. La gente se apropia del conocimiento, o sea, realmente entienden qué es la movilidad social y nos pueden dar como devolver una comunicación en términos de movilidad social. Y logramos motivar al logro educativo, la gente cambia un poquito su deseo de logro educativo. Y el último tema en cuanto a resultados es, pues tenemos esta mesa interactiva donde hay unas preguntas que se van a una base de datos, pues ¿qué dice la base de datos, no? Entonces, ¿qué estamos aprendiendo del visitante sobre sus metas, sus obstáculos y sus oportunidades? Entonces, en total ya llevamos más de 100,000 visitantes. Casi la mitad, 43,000, son de los proyectos de las dos versiones de la exposición que vieron en las fotos. Y principalmente hemos estado en capitales, Puebla, León, Monterrey, Ciudad de México, Estado de México. Y el resto de los resultados, cerca de 70,000, lo hicimos a través de un proyecto similar con Aliad Universidades, donde estuvimos en ellos tienen universidades en varios estados, entonces hicimos un proyecto solo de una semana con ellos para hacer llegar esto a todos sus estudiantes. Y bueno, ahí no me voy a profundizar, pero Aliad Universidades se centra en atender a aquellos que no pudieron entrar a la universidad pública cobrando cuotas muy bajas para obtener licenciaturas. Y bueno, están en trámites como de certificaciones de calidad, entonces están creciendo y estaban interesados en el tema de movilidad social y que lleváramos a esas universidades el mensaje. Y bueno, el proyecto ahí funcionó bastante, logramos 70,000 visitantes, ¿no? En recorridos llevamos ya casi 5,000 en total. Los recorridos duran 1 hora, entonces pues sí, son muchas horas de trabajo, ¿no? Esos recorridos los hacemos con guías y los guías en su mayoría han sido servicio social de las universidades en las que hemos estado, o por ejemplo en Monterrey estuvimos en el Museo Metropolitano, pero la Universidad Metropolitana nos apoyó con el tema de los estudiantes que fueran guías. A veces son servicio social, a veces son becarios. Y el esquema de becarios es igual que en otros museos como el University of Papalo. Bueno, en el segundo tema, ¿qué piensa la gente en cuanto al diseño de la operación? ¿Se cumplen nuestros objetivos? Hemos encontrado que a las personas les parece que la exposición excedió sus expectativas. Ellos querían, esperaban mucho, porque el título a lo mejor te deja pues una idea como cada quien se va a imaginar algo y esperaban mucho, pero encontraron mucho más. Entonces eso pues es muy bueno.
Coinciden en que la información es clara, es útil, valió la pena hacer esta visita y consideran que les deja una sensación de entusiasmo, ánimo a estudiar más duro. Les parece interesante y que provoca la reflexión. Y esto lo obtuvimos de encuestas de salidas en Monterrey, en la UNAM y el UNITEC. A estudiantes y adultos, la muestra de estudiantes es pues, mucho más grande porque pues, era el público al que nos estamos dirigiendo. Y más o menos en UNAM y en UNITEC, esta muestra se tomó a lo largo de toda la exposición. En Monterrey se tomó en el mes como de más afluencia de la exposición. Y bueno, siempre contestaron como a favor las preguntas, ¿no? Esperaban algo mucho, encontraron pues mucho más de lo que esperaban todos. Les pareció creíble la información, les pareció útil, el verde oscuro es muy útil, casi nadie dijo nada o poco útil. Y el tiempo que le dedicaron les pareció que valió la pena, ¿no? Versus la opción de fue una pérdida de tiempo. Y en esta parte, las preguntas sí eran como mucho más acotadas. ¿Cuál de las siguientes palabras asocias más con la sensación que te dejó la exposición? Y era ánimo o desánimo. Entonces estamos aquí tabulando el porcentaje de ánimo, ¿no? Entusiasmo o apatía. ¿Estudiar más duro o estudiar menos duro? ¿Y cuál de las siguientes palabras que describen mejor la exposición? ¿Clara o difícil? ¿Interesante o aburrida? ¿Te hace reflexionar o no te hace reflexionar? Y creo que eso hace que se vaya todo muy cerca del 100, y entonces me gustaría como medirlo más en una escala para la próxima, para ver qué tanto de estas cosas logramos, ¿no? Pero bueno, ya es como una primera evidencia de que funciona. En cuanto a la valoración en los comentarios, esos comentarios muy abiertos que la gente pone, lo hicimos de dos maneras. En la Ibero y en la UAP, en las encuestas de salida había una pregunta de ¿qué piensas de la exposición? Esas es las que estamos clasificando. En las demás eran estos libros de comentarios. Y entonces nos pusimos a leer los comentarios y a clasificarlos uno por uno en esas categorías. Excelente cuando la gente contestó en general, bueno, muchas gracias, felicidades, padrísimo, y cualquier sinónimo que no nos deja ver nada más que fue positivo, pero no sabemos por qué. Reflexiva, cuando nos cuentan una reflexión personal que ellos hicieron a partir de la exposición, o nos dicen reflexioné mucho, me concienticé, ese tipo de cosas. Motivadora, igual, ¿no? Se motivaron o nos cuentan, o nos dan la frase que los inspiró. Informativa, está acumulado también con aprendí, fue interesante, conocí esto y aquello. Y las otras, divertida, tecnológica, eran otras cosas que surgían en algunas exposiciones. Los comentarios negativos fueron menos del 1%, solo en una sede fueron 4%, que fue la de bachilleres, y ahorita les voy a contar por qué. Y los neutros son aquellos comentarios de las personas que pusieron arriba el América, amo a mi novia y cosas así, que pues no podemos clasificar en relación con la exposición. Bueno, esos comentarios también son muy pocos. Entonces aquí tuvimos una practicante que leyó todos los comentarios y los clasificó. Y ya los habían empezado a clasificar en las sedes, pero ella los tuvo que reclasificar para homogeneizar los criterios. Y entonces pues nos ayudó muchísimo a llegar a esta tabla. A ella se quedó en la de Monterrey, en la de Monterrey UPAEP. Y entonces ya la de bachilleres, una exposición un poco diferente porque no tenía tecnología, y entonces los comentarios negativos decían que fuera más didáctica, que hubiera más actividades. Entonces, un poco eso nos lleva a pensar que pues, es acertado tener la tecnología, o sea, sí logramos pues, un plus, ¿no? Y bueno, también por eso en la de tecnológica no hay nada, porque pues sí había videos, pero no les pareció como tan llamativo, digamos, en materia de tecnología. Pues todo el mundo ve una presentación de PowerPoint o un video en la escuela hoy en día, ¿no? Y bueno, los comentarios neutros eran muchos más, quizá porque el porcentaje de respuestas de comentarios son poquitos, y quizá por la edad, porque los adolescentes de preparatoria son el grupo más difícil, y en las otras sedes hay personas de todas las otras edades, pero en la sede de bachilleres solo hay personas de preparatoria en la muestra. Entonces,
también eso hace un poco que sea distinto. Bueno, entonces vamos al siguiente tema. ¿Qué pasa con el término de movilidad social? ¿Los visitantes se apropian del concepto de movilidad social? Pues sí, la cantidad de visitantes que manejan la idea adecuada del concepto después de la exposición aumenta considerablemente. Al salir de la exposición observamos que más de la mitad comprende el concepto en términos de crecimiento social o económico. Y los demás comprenden que es un concepto asociado como a esfuerzo, a trabajo duro o por la comunidad, que es un tema que también estamos tratando dentro de la exposición. Los visitantes expresan su deseo de movilidad social en querer un mayor nivel socioeconómico cuando les preguntamos sobre sus metas, o en elegir metas de estudios, porque también hablamos de movilidad educativa, y en su planteamiento de metas dentro de la misma exposición, dependiendo de la edad, vemos que sí están como asociados. Por ejemplo, los estudiantes de bachilleres, pues en general el 77% decían, yo quiero seguir estudiando. Tenían una meta de estudios, una carrera ya específicamente. Y los demás, las demás respuestas que pusieron fueron ser exitoso, un buen nivel de vida, un mejor trabajo, un negocio propio, que creo que todo eso sí está asociado con tener una movilidad social. Entonces, cuando les preguntamos a las personas qué asocias con la movilidad social, antes de entrar a la exposición y antes de haberles explicado el concepto, tenemos las barras en azul. Y las naranjas son la misma pregunta al salir de la exposición. Y entonces vemos que en todas las sedes, una Unitec, ahorita está graficado una Unitec, se ve un aumento muy grande. Y puse Monterrey, no puse el PRE de Monterrey porque no ha sido terminado de sistematizar, pero se ve que se comporta igual, más o menos igual que UNAM y el Unitec en la salida. Ya veremos en la entrada, ¿no? Pero se ve ahí que hay pues un cambio en la idea de este concepto que no es como muy común en la sociedad, y entonces hay un entendimiento hacia las palabras que les comentaba: crecimiento, desarrollo social, apoyo, solidaridad, trabajo en equipo y esfuerzo, ganas, capacidad de avanzar. Entonces, si tomamos de la exposición de Monterrey, ¿qué asocias tú con movilidad social a la salida? Y solo hacemos una nube de palabras viendo cuál es la palabra más grande, quiere decir que la que más se repitió en todas las redacciones de las personas. Vemos que sí se asocia con crecer, superación, adelante, tener un mejor futuro, tener ganas de un cambio y cosas así. Entonces, bueno, esta es otra forma en la que podemos ver que pues sí está llegando el mensaje. En la exposición explicamos la movilidad intergeneracional con esas casas que vemos abajo, explicando que si hubiera en México 5 niveles de vida, del nivel más bajo al más alto representado por esas casas, vamos a ver cómo se mueve la gente de un nivel a otro. Entonces hacemos un ejercicio para mostrarles los datos de movilidad. Después, bueno, a la entrada y a la salida, con esas mismas imágenes de las casas, les hemos preguntado en qué casa estás tú, y a la salida en qué casa te gustaría estar. Y pues también aquí es muy claro que en las barras rayadas, pues, todo el mundo quiere estar en una mejor posición de la que estaban en el origen. Entonces, ahí también vemos un poco que ha permeado el mensaje y que es muy alto el porcentaje de personas que quieren moverse, ¿no? Y en la mesa interactiva, en cuanto al logro, buscamos si nos contestan sobre movilidad social, porque aunque nosotros estamos tratando de que sí, podrían contestarnos las cosas quiero lograr, no sé, algo muy, muy diferente, pero la mayoría contesta sobre estudio, empleo, empresa, negocio, ingresos, o un satisfactor como auto que pues representa tener ciertos ingresos. Pero sí también nos comentan cosas como la felicidad o algún logro que puede estar asociado como al bienestar individual. Entonces, pero el principal tiene que ver con la educación y con el nivel de vida. Los jóvenes contestan más sobre la educación, y ya si tenemos personas que están en la universidad o adultos, es cuando empiezan a contestar sobre los ingresos, el empleo
los jóvenes muy poco, o sea, como que tienen una visión como de más corto plazo, ¿no? Que sigue seguir estudiando, pero ya no están pensando que sigue el empleo, la jubilación por ahí salía, pero bueno, eso ya era como de los profesores y de los adultos, ¿no? Y bueno, también tenemos algunas evidencias de decir en el cualitativo o en las mismas frases, cómo los jóvenes expresaron lo que aprendieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una: superarse, seguir estudiando, terminar bien económicamente. Nos cuenta un chico de bachilleres. Y en un estudio cualitativo que publicaba en 2016, nos dicen: esto fue lo que más me gustó, tener una vida mejor, creo que todos queremos tener una vida mejor. Entonces, ahí va llegando el mensaje. Ahora vamos a ver los resultados en cuanto a educación. Entonces decíamos, ¿qué quieren lograr? Pues educación, pero algunos ya nos dicen posgrado, doctorado, ingeniería, sistemas y programación. Entonces ya tienen metas como mucho más específicas. Esta base tiene cerca de 13,000 respuestas de los visitantes, y son los visitantes solo de Monterrey, que fue la sede con más visitantes. Entonces ahí vemos que pues ya van delimitando ese tema, ¿no? Y algunos sí dicen, ¿qué quiero lograr? Tener una meta. Entonces es como, pues sí me gusta la idea de tener una meta, pero todavía no sé cuál es. Pero bueno, por lo menos ya los estamos moviendo a es importante tener metas. Y había estudiantes que nos comentaban, es que nunca en la vida me habían hecho plantearme una meta. Ya, inclusive, o sea, en la universidad o en la preparatoria, ¿no? Entonces, a los profesores les gusta el ejercicio porque dicen, sí, ahora sí, están planteando las metas. Y bueno, en bachilleres fue 77% el porcentaje que querían ser estudiantes, seguir estudiando. Pero ¿cuál era el nivel escolar de estos jóvenes? En Monterrey, en UNAM y el Unitec, teníamos jóvenes de secundaria, preparatoria y licenciatura, en su mayoría, poquitos de primaria que vinieron ahí a la UNAM, y de posgrado muy pocos. ¿Y hasta qué nivel de estudios les gustaría llegar? Esta es una pregunta antes de entrar a la exposición. Y vemos que ya es muy alto los que quieren posgrado y licenciatura. Entonces, pues nosotros nos preguntábamos cuál es la representatividad de esta muestra, y pues es importante ver que ya de por sí, al estar presentes en una universidad, estamos atrayendo gente que quizá no tiene el perfil que nos gustaría más, que es motivar a los que han abandonado la escuela. O sea, sí es un perfil ya muy alto, que ya tiene deseos pues de lograr licenciatura y posgrado, ¿no? Entonces hay que tomar eso en cuenta. Y luego les preguntamos pues, cuál es la probabilidad, pero esto ya la salida, de que tú logres ese nivel de estudios que quieres. Y bueno, estos porcentajes nos dan 50, 60, de lograr la licenciatura y el posgrado, con un 10. Si recuerdan, al principio yo les dije, 70% de los padres quieren que sus hijos tengan licenciatura, sí, pero muchos más jóvenes quieren un posgrado. O sea, el 70% de los jóvenes quieren un posgrado, ya no se van a quedar en la licenciatura, al menos en esta muestra de visitantes, ¿no? Y le asignan una probabilidad mucho más alta de lograrla que los padres en general. Entonces, bueno, esto es un hallazgo para esta población, aunque todavía no sabemos si es igual para todo México, ¿no? Y sobre ya la motivación les preguntamos, bueno, ahora que saliste de la exposición, ¿qué tan de acuerdo o tan desacuerdo estás con las siguientes ideas? Sin duda tratarás de alcanzar la meta de estudios que te has alcanzado. Y entonces las respuestas posibles serán de acuerdo, muy de acuerdo, o no, desacuerdo o nada de acuerdo, ¿no? Entonces eran 4 niveles, y vemos que el nivel verde oscuro se refiere a los que están muy de acuerdo. Entonces parecería que sí sube su porcentaje de apreciación de que van a lograr esa meta, en Monterrey sobre todo, y el UNAM. Y el otro tema era si para lograr la movilidad social hace falta que cada persona ponga su propio esfuerzo. Nos sale muy alto el porcentaje de las personas que se sienten como motivadas a esforzarse. Que ese es un tema que también estamos tocando durante el recorrido. Y bueno, ya palabras de los visitantes te da ánimo la exposición, ¿no? A seguir estudiando a pesar de los problemas económicos.
Y por ejemplo, alguien decía, va a ser mi filosofía de hoy en adelante, educación más esfuerzo igual a movilidad, que eso está en un panel de la exposición. Entonces, se apropia del panel y dice, no, pues ya, va a ser la frase que mueva mis deseos, la frase que mueva mi espíritu y que me lleve hasta donde quiero estar. Entonces, bueno, eso es como muy significativa, ¿no? Ok, bueno, ahora les voy a hablar un poco de la parte de la mesa interactiva y las reflexiones que se hacen ahí. Entonces, en la sala 3 se concentra en responder, ya que vio la sala 1 y 2, ¿dónde está mi familia? Y si lo vi como muy interno, no se lo conté a nadie. ¿Y dónde estoy yo ahora? ¿Y dónde quiero llegar? O sea, ya pasaron esas ideas por la mente del visitante y ahora les estamos preguntando, ¿hasta dónde? ¿Qué quieres lograr? En términos de movilidad, ¿qué quieres lograr? ¿Cuáles son los obstáculos para lograr eso? ¿Y cuáles son las oportunidades? Pregunta por pregunta, ellos no saben cuál pregunta sigue. Tienen que contestar en una tableta, la respuesta se va a una base de datos que va a arrojar una nube de palabras con las respuestas de todos los que han venido a la exposición hasta el momento de mi visita, ¿no? Y ahí vamos a estar platicando qué nos comentan los jóvenes, cuáles son sus inquietudes, qué nos comentaron otros visitantes, y después pasamos a las preguntas de obstáculos primero y luego oportunidades, y les tratamos de mandar el mensaje de que aunque tengas esos obstáculos, tienes oportunidades y debe de haber una forma, tú tienes que pensar una forma de vencer esos obstáculos para lograr tu meta. Tu meta es más importante que tus obstáculos. Entonces eso es como lo que estamos haciendo en la sala 3. Y entonces esto transforma un poco a las personas porque ya pasan a reflexionar y a verse a sí mismos. En el resto de la exposición pues estaba como, pues yo vengo a ver qué me dicen, pero ahora tienen que hacer una introspección, o sea, esta es una parte donde ya es como la experiencia de ellos mismos en la expo. Y lo hicimos en tabletas un poco también para que fuera anónimo, y así mi compañero no sabe que yo puse, porque vengo en un grupo escolar y tal vez pues no estoy cómodo con que esta persona sepa lo que yo estoy escribiendo, entonces da algo de anonimato, se siente más cómodo de expresarse. Los adultos también se expresan en las tabletas, pero muchas veces pues actúan de dos formas, o les parece un reto y quieren porque ahora sí voy a aprender cómo se usa una tableta, o mejor no quiero y me pongo en una esquina porque no, eso es para los jóvenes. Entonces yo creo que en general hay más respuestas de estudiantes en esas tabletas que de adultos, ¿no? Los profesores a veces también toman el rol de yo solo vengo a cuidar a los chavos, y a veces sí toman el rol de visitantes, ¿no? Entonces es muy extraño el comportamiento de los adultos en esta exposición en particular, pero pues nos vamos a concentrar ahorita en los visitantes que son de nuestro grupo de edad, ¿no? Los estudiantes. Y pues vemos que sí, las metas que están planteando son educación, ingresos, empleo y negocios, ya lo habíamos visto un poquito antes, y vamos a concentrarnos en la reflexión de los obstáculos y las oportunidades. En realidad, antes de entrar a la exposición les estamos preguntando qué hace que una persona triunfe en la vida, o cuáles son las dificultades que tiene una persona para triunfar en la vida, pero esa es una pregunta muy impersonal. Ya cuando entras a la exposición y en esta mesa interactiva ya te la están haciendo personal, y eso cambia mucho las respuestas que puedas tener, ¿no? Y también a la salida, entonces les preguntamos cuáles son esos obstáculos y oportunidades, pero para una meta en específico, porque en la mesa interactiva pudieron haber puesto varias metas. Entonces yo puedo redactar ahí en la tableta un párrafo con 5 metas, o podría poner solo una y cada quien pone lo que quiera, y entonces mi análisis está tomando lo que pusieron todos. O podría tomar solo la primera respuesta. Cuando estoy en una encuesta les preguntan solo dame 2 opciones, y entonces graficamos las 2 o graficamos una. Bueno, hay muchas opciones ahí de análisis, ¿no? Pero entonces ya les preguntamos solo sobre la meta de estudios, cuáles son los obstáculos y las oportunidades, y es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, pero antes, las reflexiones de los jóvenes, las reflexiones finales de la exposición, te hace reflexionar si quieres salir adelante o quedarte, y que los obstáculos son algo muy ligero. Fue muy padre, te hace reflexionar y visualizarte en corto y mediano plazo. Y alguien dice, estoy en el límite entre el éxito y el fracaso y solo depende de mí. O sea, se dio cuenta de, si sigo igual, nada va a cambiar, ¿no?
te identificas y ves que tienes oportunidades que luego no aprovechas y que lo que dicen tus padres y no les haces caso. y sí, ese tema pues se ve en la exposición, el padre que está así de ya ves, ya te dije, ¿no? O el maestro que hace cara de ya les he dicho esto antes, pero al parecer pues llega de otra manera cuando te lo dicen otras personas, y aquí entonces se decidió que esas otras personas también fueran jóvenes. Entonces, para ver si ahora el mensaje llegaba, el mensaje de motivación para seguir estudiando, si llega de los jóvenes causaba pues algo diferente, ¿no? Como él me entiende, o algún acercamiento. Bueno, entonces en esta tabla vamos a ver lo que les ayuda a triunfar en la vida. En el azul está como lo que más dijeron. Entonces en el EMOVIT estaba también esta pregunta y era la motivación, el entusiasmo, las aspiraciones y los sueños. En Monterrey fue más sobre la actitud, la responsabilidad y el carácter. Y en la UNAM y en UNITEC vuelve a ser igual que en el EMOVIT, lo que más contestaron, ¿no? Esto es tomando en cuenta dos opciones de respuesta. En el segundo lugar está la actitud, en el EMOVIT, la responsabilidad, pero en la UNAM y en UNITEC está la educación y los estudios, y en Monterrey la motivación. Entonces, al parecer esto sí va cambiando de lugar en lugar, no está tan claro, ¿no? Aunque claro, la muestra del EMOVIT tiene 11,000 registros y estas tiene 500, cada una de estas. Monterrey, UNAM y UNITEC tiene 500, que recuerden que es una población diferente, pero bueno, nos va dando ahí indicios de qué está pasando. Esta es una respuesta impersonal. Vamos a pasar a lo que dijeron solo en Monterrey, y vemos que ahí estudiar es lo más grande, que era lo que querían lograr, ¿no? En relación a eso, vamos a ver qué es lo que les facilita estudiar, pero recuerden que hay otras cosas, como los ingresos y ser empresario en esta nube de palabras. Entonces, ¿qué les facilita lograr esa meta, cualquier meta que se hayan puesto? Y entonces vemos en el centro el apoyo de la familia. Y el apoyo de la familia hace rato no salía, no figuraba, o sea, sí estaba en la lista, pero era muy poquito el porcentaje, y aquí es lo más importante. En todas nuestras exposiciones, el apoyo de la familia es una de las cosas más importantes. Y lo mencionan con papás, con hermanos, con el esposo, el hijo, y bueno, a veces ahí también puede tener que ver el novio y los amigos. El apoyo, y hay veces que mencionan solo el apoyo y no sabemos de qué, pero ahí hace falta un apoyo. Siguiente lugar está toda la educación, conocimientos, estudiar, la licenciatura, el posgrado. Y lo que sigue es la motivación, que sí estaba en la gráfica anterior, las metas, salir adelante. Y luego vienen aquellas cuestiones que están en mi control, como pues estos soft skills, que no sé si les habló Raimundo ayer de este tema, pero se trata de todas estas habilidades que no son exactamente cognitivas o tan escolarizadas, que puedes aprender en la casa o en el entorno, pero que te ayudan a lograr tus metas, ¿no? La confianza, los principios, la dedicación, la actitud. Los ingresos y la economía también están ahí muy presentes. Y bueno, esto no es un tema que salía en la EMOVIT directamente, pero sí es un tema que salía en los estudios de la SEP, ¿no? Los problemas económicos son una causa de la deserción, y aquí lo que me facilita es, yo sí tengo una beca, yo sí tengo ingresos para lograrlo. Y también salen las habilidades y la capacidad personal, que también salían, pero bajo porcentaje, en la EMOVIT. Y entonces ya al salir de la exposición, cuando ya les preguntamos específicamente sobre el nivel de estudios, vemos que la motivación es lo más alto en las 3 sedes. Luego sigue el apoyo familiar, entonces sí es muy importante el apoyo familiar. La actitud y la responsabilidad serían en 3er lugar.
Y les voy a poner aquí, y lo puse como tratando de indicar después, bachilleres, porque en bachilleres lo hicimos con post-its, ahí no había la tecnología, entonces tuvimos que hacer todo el ejercicio con post-its. Y después, con los guías, clasificamos los 5,000 post-its dentro de esos rubros, y entonces, para poder tener algún resultado, ¿no? Y entonces vemos que sí, la motivación, el entusiasmo, la actitud, o sea, el yo, lo que está en mí, es lo que ayuda a triunfar en la vida. En segundo lugar, pero lo que más importó en esa comunidad fue los recursos, el apoyo familiar y el seguir estudiando, o sea, los estudios y la educación. Y estaba expresado de muchas formas, como, pues sí voy bien en la escuela, tengo habilidades escolares, o sea, estaba expresado en términos de lo que yo tengo que me ayuda a seguir estudiando. Y lo de bachilleres es importante porque yo ya había estado pensando que la mesa no la podemos analizar, esa base de datos de la nube, de muchas formas, porque solo hay 3 preguntas y no podemos caracterizar a las personas que nos están contestando. Entonces no sabemos su edad, no sabemos su género, no sabemos a qué se dedican, si esto lo dijo un estudiante o no, solo tenemos esas respuestas, ¿no? Y solo podemos saber como la frecuencia de las frases o de las palabras. Y entonces en bachilleres, al hacer el ejercicio de los post-its, les pedimos a todas las personas que pusieran en cada post-it un post-it por respuesta, si eran hombres y mujeres, una H o una M, y entonces sí tenemos pues ya ese análisis. Los guías nos ayudaron a organizar toda esta información, todavía está preliminar, pero les puedo enseñar un poquito. Y más, después de la conferencia de Marcelo, donde le decía, bueno, es que hay un problema de género en cuanto a las personas que están inactivas. O sea, esas personas tienen unos obstáculos que pueden tener que ver con el género, ¿no? A lograr tener este empleo, y a lo mejor también tiene que ver con la formación, este tema del género. Y pues nosotros dijimos, bueno, podemos explorar si los hombres y las mujeres contestan de manera diferente en estas categorías. Y bueno, esta es nuestra gráfica preliminar, donde sí vemos que el apoyo familiar es más importante para las mujeres que para los hombres. Casi todas las demás se comportan igual. Y luego vemos el talento, o sea, las habilidades son más importantes para los hombres que para las mujeres. Entonces, bueno, sí es una muestra solo de 15 a 18 años, pero pues nos da una idea de que sí es acertada esta idea de transformar nuestra mesa interactiva para poder contestar esas preguntas. Y bueno, nuestra próxima sede, que va a ser otra vez en Puebla, estamos tratando de impulsar ahí una exposición ya permanente en un museo de movilidad social. Hemos modificado la mesa interactiva para que al principio, antes de las 3 preguntas, tengamos la edad, el género y a qué te dedicas, cuál es tu ocupación, y entonces eso ya nos va a permitir analizar con mayor profundidad estos resultados. Bueno, por los tiempos, me voy a quedar hasta aquí. En el resto de la presentación tenemos la contraparte, que son lo que a las personas les dificulta lograr estas metas. Les comento rápidamente que el apoyo familiar vuelve a salir ahí como un factor importante, y en las partes de las actitudes, el yo. Entonces mi flojera, mi desmotivación, o sea, lo contrario de la motivación, ¿no? Eso, la flojera, la falta de ganas, pues la apatía, y sí salen cosas como los vicios, los amigos, las influencias y cuestiones sobre el entorno. Por ejemplo, la corrupción, la inseguridad y el gobierno salen ahí mencionados como obstáculos. Y la pregunta en Lemovi es las causas de la pobreza. O sea, en vez de las dificultades para triunfar, es cuáles son las causas de la pobreza. Y ahí se menciona en un porcentaje importante el tema de la religión. Y el tema de la religión sí ha salido en la exposición, pero es pues no muy significativo, ¿no? Entonces, pues tal vez la gente lo liga con la pobreza, ¿no? La fe te impide salir de la pobreza, es una cosa que sale ahí en el móvil, pero en la exposición las personas no comentan
ese tema. Bueno, es un dato ahí curioso. Bueno, entonces, en conclusión, creemos que sí, la exposición cumple con sus objetivos. ¿Sí? Bueno, ese Rocío que sí, me da 5 minutos más, entonces les voy a mostrar una lámina. Voy a mostrarles igual la de bachilleres, que les impide lograr la meta, para que vean que sí hay diferencias por género en más variables. Otra vez el apoyo familiar, y sale ahí el tema de la flojera, impacta más a los hombres que a las mujeres, y el apoyo familiar más a las mujeres. Y el tema de nada, eso también es un tema importante, porque las personas reconocen que no hay un obstáculo. O sea, tengo todo, pues no hay un obstáculo, nada, ninguno, ¿no? Entonces eso sale como un alto porcentaje. O sea, yo puedo lograr mi meta, y en las encuestas sí es alto el porcentaje que contestó nada o no sé, o sea, no sé qué decir. Muchas veces cuando hacemos encuestas, no sé, es como que dices, bueno, no sabe o no me quiere contestar, pero esta es una respuesta como que mucho más profunda, y si le das tiempo para contestar, muchas veces dices, es que no hay nada, o no sé, a lo mejor hay algo, pero no sé, ¿no? O sea, también es una cuestión de experiencia de vida, porque los jóvenes pues tal vez no han visto todos los obstáculos que pueden vivir. Los adultos pues con más facilidad los podemos comentar, ¿no? Tenemos como mucho más visión del futuro. Pero pues sale como un tema importante, porque también pues te motiva a decir, pues no tengo ningún obstáculo, entonces puedo lograr lo que yo proponga. Entonces eso también fue interesante. Y también es interesante ver que para más mujeres nada fue una respuesta, y así escrito tal cual en el post-it, nada. O sea, usted no se refiere a no sé, sino que escribieron nada, ninguno, que para los hombres, ¿no? Bueno, entonces en conclusión, creemos que sí se logran los objetivos de la exposición, se encuentran resultados de corto plazo que tienen que ver con motivación y reflexión, se logra transmitir el concepto de movilidad social, y bueno, es necesario seguir explorando el tema de facilitadores de obstáculos en otros estudios, con muestras pues más escalonadas en diferentes edades y niveles de educación y niveles de empleo también, como comentaba ayer Marcelo. Sí impacta mucho si esto lo ponemos de manera personal o impersonal, la pregunta, ¿cuál cree usted que sea? No es igual a cuál es mi. Entonces, ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es mi obstáculo? ¿Cuál cree usted que sea el obstáculo de una persona parecida a usted? O sea, yo creo que ese fraseo sí importa mucho, pero habría que explorarlo más. Y bueno, el análisis por género, por ocupación, por educación, que logremos tener, por ejemplo, a final de año, que ya tengamos pues, visitantes en la nueva sede de Puebla, pues también nos va a dar mucha información relevante. Bueno, por último, un anuncio. Las bases de datos, si alguien quiere hacer análisis de las encuestas de la exposición o de la mesa, pueden adquirirlas a través del CEI. No las vendemos, no, las podemos dar para que hagan si van a ser públicas. Todavía no están listas, pero bueno, ustedes escríbenos y ya vemos cómo se las hacemos llegar. Y bueno, pues muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, hablan de la motivación con los estudios, ¿no? Que lograr un mayor logro educativo, etcétera, pero me pregunto si hablan de algunas carreras en específico, porque no es lo mismo a lo mejor estudiar una ingeniería que una humanidad, o han detectado que los chicos tienen más interés en cierto tipo de carreras que en otras. Nosotros no promovemos ninguna carrera, lo que promovemos es lograr el mayor nivel de estudios posible, o sea licenciatura o posgrado, y no hablamos de ninguna carrera en específico. Y muchas veces las personas quisieran saber, ¿pero cuánto ganan los que eligen? Pero las bases de datos que hay no te dan para decir esa información. Inclusive, por ejemplo, ahorita queríamos poner en Puebla cuánto ganan las personas del estado de Puebla por niveles de ingresos, y vamos a tener ese póster, pero no podemos decir por niveles de educación, pero no podemos decir posgrado, porque la muestra de posgrado de Puebla es nada, mucho menos podemos dividirla en carreras. Entonces, ese es como que
un gran reto, ¿no? Y claro, los jóvenes tienen esa curiosidad, no la extendan durante la exposición, pero a veces sí, como que a la salida se quedan platicando con algún guía o un coordinador y dicen, oye, sí, me gustaría saber esto. Bueno, acércate a tu orientador vocacional en la escuela o le damos un consejo de ese tipo, pero no nos metemos en el tema de cuál carrera es mejor. Creemos que eso es una decisión individual, de la cual nosotros todavía no tenemos mucha evidencia como para ponernos a promover, y puede ser muy diferente en diferentes estados o zonas, entonces no nos hemos metido en eso. ¿Alguien más? ¿Cuáles son los requerimientos para instalar la exposición en alguna sede? Okay, la exposición mide, son 4 salas, entonces debe de estar de forma secuencial y mide alrededor de 300 metros a 400 metros cuadrados y no se puede poner en exteriores. Entonces, pues más o menos una cancha de básquetbol, eso es como más o menos el tamaño en el que sí podemos montarla. Y bueno, o por ejemplo en un claustro, entonces en el pasillo, a lo mejor en forma de L, o sea, sí la podemos montar de diferentes formas, pero dependiendo de los espacios, y nosotros siempre vamos a hacer un diagnóstico del espacio, podía caber o no, o podíamos tener que reducir contenido para poder llevarla, ¿no?, al espacio. Y eso, pues, luego no está muy padre. ¿Y los ejecutamos? No, sí, o sea, sí hay muchos otros requisitos de tecnología, de seguridad, que hacemos un convenio de colaboración, pero si quieres te comento más en detalle. Pues felicidades, me gustó mucho el modelo. 2 preguntas. ¿Sería posible captar personas, doctora, llaman ninis? O sea, personas que están como que excluidas o autoexcluidas. Digo, porque motivacionalmente podría ser muy referente para ellos. Y la segunda es, de los que ya han invitado, han preguntado sobre si tienen algún apoyo gubernamental como beca o formación dual que les ayuda a también motivarse e insertarse en el mercado laboral. Bueno, pues mira, hasta ahora nosotros hemos trabajado esto con una colaboración con las universidades que viste que fueron las sedes, y entonces le dejamos la tarea a las universidades de buscar el público. Nosotros no nos pusimos a buscar el público, entonces el público es los estudiantes de la propia universidad, de las escuelas que ellos tienen cerca, y invitan a la comunidad en general. De ahí que puedan venir los ninis, yo lo veo muy difícil. Y luego, ¿cómo nosotros sabemos quién es nini para hacer lo que venga? Pues ese es otro reto, ¿no? Aunque claro, sería como excelente saber, oye, estos ninis que vinieron pensaron esto en la exposición. O sea, está muy complicado. Pero sí ha entrado público abierto en la sede de Monterrey. Estuvimos muy cerca del centro, enfrente de la catedral, y entonces los guías salían a volantear o a tratar de convencer a alguien que viniera, pero sí podía haber muchas personas en la plaza que están haciendo nada, pero pues no te aseguro que son los llamados ninis, ¿no?, que sí entraron a la exposición. Personas que tal vez estaban buscando trabajo, un señor que era un malabarista, payasito, cosas así. O sea, sí lograron llevar gente que ellos dijeron que esta persona venga y sepa, ¿no? Personas de muy bajos recursos que estaban por ahí. Entonces, pero es muy difícil llegar a ese público. Y bueno, cuando estábamos en bachilleres, nosotros pensamos, bueno, todos los estudiantes de bachilleres van a pasar, o sea, todos los grupos están reservados, va a venir pues casi toda la matrícula, debe de haber un ausentismo, ¿no? Pues sí, a lo mejor un 10% de personas faltan, ¿no? De 8,000 estudiantes tuvimos 5,700. Todos los demás, ¿dónde estaban? ¿Faltaron? ¿O ya abandonaron la escuela? ¿O de verdad no les interesa y entonces no vinieron? Y entonces, ¿qué tan difícil es captar? Si ahí casi era obligatorio porque te van a llevar del salón a la exposición, pues es muy difícil captar a esta población que tú comentas, ¿no? Y luego, si salimos a hacer unas encuestas por otro tema al patio, y les digo a los estudiantes, a ver, vayan y busquen a personas que no entraron a la exposición. Resultó que muy rápido regresaron y me dijeron, ya, ¿cómo? O sea, ¿sí había muchos que no entraron? Sí. Ok, y entonces empezamos a ver un poco si pensaban diferente los que no entraron de los que sí entraron en esa encuesta, pero pues todavía no tengo el análisis, entonces pues no les puedo comentar más. Pero pues sí hay que pensar que aunque la exposición queremos que llegue a cierto público,
llegar a encontrarlos no es tan fácil, y entonces nos vamos como pues por la estrategia de la universidad y abrir las puertas a que venga el que está cerca, ¿no? Hasta ahora. Pero pues, bueno, en el futuro tenemos que pensar nuevas estrategias para llegar a más personas. Bueno, entonces pues muchas gracias, y ahora los dejo con el siguiente ponente, que es Rodolfo. Gracias.